Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta conferencia y para esto quiero presentar, y es realmente un placer poder presentar al profesor José Guadalupe Gandarilla Salgado, quien es investigador titular del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, como saben, una de las mejores universidades de Iberoamérica. Y José Gandarilla, pues es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, que esto sería algo así como tener el reconocimiento, por ejemplo, en un equivalente para España a los sexenios de investigación, por ejemplo, de ANECA, es una cuestión así, es un mérito por investigación, ¿no? En México, en un sistema que agrupa a todos los investigadores en niveles. Y ha sido también profesor de las facultades de Economía, Ciencias Políticas y Sociales y de Filosofía y Letras en la UNAM, además de profesor invitado en otras universidades. Estas distintas facultades de la UNAM en las que ha dado clases también hablan un poco de su interés y de también su línea de docencia en un vínculo entre la economía, la política, la filosofía, muy interesante. Y quería sobre todo comentar sobre su obra, sobre todo este libro publicado en 2012 que recoge pues, parte de su investigación germinal de investigación de doctorado realizada con Enrique Dussel, que es Asedios a la totalidad, poder y política en la modernidad desde un encare decolonial. Es un libro que está publicado por Anthropos, lo cual es accesible. Y es realmente, bueno, me parece muy relevante porque precisamente, bueno, el título ya es elocuente, ¿no? Pero lo que hace en el libro es partir de una nueva lectura de la historia, más allá del eurocentrismo, más allá de la colonialidad, pero lo hace ir más allá de esos límites de esta visión eurocéntrica, lo hace a través de una lectura de la filosofía moderna, especialmente Marx, ¿no? Y una conexión ahí, digamos, un vínculo Kant-Marx, con el que hace una lectura, me parece, muy original del fetichismo, para plantear un poder del fetichismo y repensar desde ahí la idea de totalidad. Realmente es muy interesante como con esa plataforma luego hace una introducción precisamente del giro de colonial, que ahora es mucho más popular por mucha literatura latinoamericana también, no solamente angloamericana, pero particularmente lo hace en la filosofía política a través de pues la introducción de la política de la liberación en la línea de Dussel. Y es un libro que obtuvo una mención honorífica en el Premio Libertador al Pensamiento Crítico en 2012 y obtuvo también el Premio Frantz Fanon en 2015. Es un premio que otorga la Asociación Filosófica del Caribe, que también, dicho de paso, es una de las asociaciones pues con más relevancia, más influencia en el ámbito filosófico, tanto latinoamericano como anglosajón, precisamente porque tiene varias virtudes. Una es que no se limita no es una asociación solo de filósofos, sino que abre un sentido de la filosofía a otros estudios afines, sociología, literatura, estudios culturales. Y por otra parte, porque no se limita a autores, digamos, caribeños, sino que recoge también el interés de autores y personas interesadas en el pensamiento caribeño que realizan pues, investigaciones mucho, por ejemplo, por el campo del racismo, del estudio de las colonialidades, de la colonia, de la modernidad, precisamente, que es un poco el foco de su trabajo, ¿no? Rápidamente, porque los tengo aquí y si no se me quedan aquí, los títulos son evidentes, de 2014, Modernidad, Crisis y Crítica, también esa vinculación, donde entra Marx, entra Echeverría, entra la conexión interesante también de Echeverría con la teoría crítica, 2016 me parece, colonialismo neoliberal, también con esta misma perspectiva, y con esto también nos damos cuenta de que su trabajo es bastante homogéneo, muy unitario, también especializado, creo yo, con un muy buen sentido.
Y reciente, aunque solo es coordinador de la crítica en el margen, que es más visible seguramente porque está en Editorial Acal, que tiene mucho más distribución que otras obras, pero es realmente, bueno, aprovechando una invitación a leer también su obra. Y bueno, no quito más el tiempo, te escuchamos. Entonces, con esta conferencia sobre la noción de teorema crítico primordial y 2 ejemplos en su desarrollo en la filosofía de Bolívar Echeverría. Muchas gracias a Miguel, no solo por las amables palabras de presentación y la referencia a algunos de los títulos que se han publicado en los últimos años, sino pues al Departamento de Filosofía de la Universidad de La Laguna, con quien tengo el privilegio de establecer esta primera interlocución en cuanto cátedra o departamento, la cátedra de Javier Muguerza, un autor que, pues no solo, como se dijo hace un momento, estableció un vínculo con el pensamiento y la obra de autores latinoamericanos, sino que es conocido acá, se publicó también Muguerza, la obra de él, por el Fondo de Cultura Económica. Entonces es para mí un gran gusto compartir el día de hoy este espacio y bueno, la invitación a presentar una ponencia, una conferencia, un diálogo, lo pensaría más como una mesa de trabajo a propósito de un autor que considero relevante dentro de la región latinoamericana. Voy a dar las razones más adelante para esa consideración y también por el diálogo que establece con cierta tradición del pensamiento crítico o de la teoría crítica. Agradezco entonces la hospitalidad del Departamento de Filosofía de la Universidad de La Laguna. La obra de Bolívar Echeverría está teniendo un cierto impacto en algunos espacios donde en su momento, incluso cuando el autor, hay que decir, el autor falleció en el año de 2010, el día 5 de junio, a la edad temprana, creo yo, de 69 años, él, habiendo nacido en 1941, estableció emprendió un exilio hacia Alemania. Él nació en Riobamba, en el Ecuador, aunque vivió su etapa temprana en Quito, en donde muy temprano, desde los 20 años, digámoslo así, emprendió una idea de formación filosófica, en cierto modo vinculada en un primer interés con la obra de Unamuno. Después, sus biógrafos iniciales han trabajado esto a través de un vínculo con cierta llegada que hubo hacia el cono sur, tanto de los movimientos contraculturales como de la obra del existencialismo sartreano, y cierta perspectiva de pues una llegada y un interés inicial que él pretendió hacer con la obra de Heidegger. En ese sentido es que emprendió un exilio hacia Alemania, pensando que podría establecer una relación con el magisterio de este autor alemán, cosa que no pudo ser posible. Ya Heidegger no daba clases, más que seminarios muy selectos, y prefería estar en la Selva Negra más que en la cátedra universitaria. Eso lo que fundamentó fue que nuestro autor, Bolívar Echeverría, emprendiese una relación o desarrollara una relación más bien con otros círculos intelectuales, justamente en otra región de Alemania. Él se estableció en Berlín y llegó justo el año de edificación del muro de Berlín, que se edificó en agosto de 1961. Debió haber sido una experiencia muy interesante para él,
En particular por el hecho de que él mismo emprendió ese exilio hacia Alemania, acompañado por uno de sus amigos, porque él formaba parte en Quito de un grupo cultural conocido como el Grupo de los Sánsicos, que reivindicaban el nombre de un grupo originario de las selvas amazónicas, el grupo Sansa, también conocido como jíbaros, que ceremonialmente usaban una especie de collar en donde cargaban el sentido ceremonial o simbólico del enemigo abatido en términos de la cabeza de otro, de lo que eran conocidos como los reductores de cabeza, reductores de cabezas. Eso es interesantísimo porque esa figura que los ánsicos promovían, entre ellos hay autores que todavía viven, Alejandro Moreano, por ejemplo, Fernando Tinajero, son compañeros de generación, no viajaron con él, el que viajó fue su amigo más cercano en aquella etapa, Luis Corral, pero Luis Corral se regresó muy rápido al año siguiente, en parte porque no sabía una pizca de alemán. Entonces, Bolívar Echeverría sí tenía cierto acercamiento al idioma alemán, debió haber llevado algún curso, y después, como dicen que se suelen aprender los idiomas, pues hizo pareja con una alemana, entonces él tuvo más capacidad de estar allá 7 años, hasta el 68, en el cual establece un vínculo con ciertos grupos. Algunos de sus biógrafos han demostrado una cierta cercanía que él estableció en su momento sobre todo con la figura de Rudi Dutschke, autor, digamos, militante, que fue una de las víctimas del 68, unos 9 años después de la represión, falleció Dutschke, y él hacía parte de un grupo que era el grupo latinoamericano de estudiantes alemanes, que para ese momento, en cierto modo, estaban desarrollando una cierta vinculación a través de los problemas del tercer mundo, la crítica a la colonización, al imperialismo y demás. Pero en el caso de Alemania encuentra un caldo de cultivo muy interesante, que son ciertos grupos culturales que están emprendiendo una relectura del clásico de Marx, una relectura del Capital. Es una generación en la que uno puede ubicar lo que se llama la renovadora, la nueva lectura del Capital. Algunos representantes de ese movimiento son Hans-Georg Bauhaus, Helmut Reichel, y otro autor que estableció una gran amistad con Bolívar Echeverría, él sí vive, les voy a mostrar un par de libros, es Wolfgang Fritz Hauck, quien estableció mucha cercanía con el grupo de Manuel Sacristán en Barcelona. De hecho, en la editorial que se conoció por la revista que se llamaba así, Materiales, en la editorial de Materiales, los cuadernos de Materiales, en el año del 78 se publicó, el 76, perdón, el libro de Fritz Hauck, la introducción a la lectura del Capital. Ahora pueden encontrar una edición más nueva, los que sean más jóvenes, de este mismo material, con una nueva introducción, y me parece que algo revisó Hauck el trabajo. Pero lo que quiero señalar con esto es un cierto sentido análogo, pero con cierta también especificidad de la vinculación con estos grupos que están promoviendo en ese momento la renovadora lectura del Capital. Esto se relaciona también con un proceso en fines de los años 60, en donde puede uno encontrar, digamos, una reedición alemana de los llamados elementos fundamentales para la crítica de la economía política, los Grundrisse, y también un comentario muy puntual por parte de Roman Rosdolsky,
en su obra de Génesis y estructura del Capital de Marx. Ese proceso, por los años en los que Bolívar Echeverría se regresará de Alemania hacia América Latina, eligiendo la Ciudad de México como su espacio de retorno, encontrará también un momento, digamos, de ese renovado proceso de discusión. Lo que ha conocido en Alemania, en sus fuentes, digamos, más germinales, más originales, que son 3 grupos en específico: el grupo en Berlín, que algunos de los autores que mencioné, el grupo más ligado a una visión más cercana a la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que sería justamente el de la ciudad de Frankfurt, y el grupo de Leipzig, en donde pues la figura más importante, que tuvo también cierto impacto para autores latinoamericanos, pero más bien para ciertos autores en ocasiones cubanos que se formaron con él, algunos, es la figura de Ernest Bloch, que también, habiendo retornado de su exilio, seguía desarrollando su pensamiento, obviamente por razones que tienen que ver con el curso de la Revolución Cubana y demás. Algunos autores o filósofos de aquella etapa temprana se relacionan con ese círculo. Eso puede uno verlo o averiguarlo o perseguirlo en los fondos editoriales de algunas revistas. En específico, recomiendo la revista cubana de Pensamiento Propio, que dirigía, o Pensamiento Crítico, si no mal recuerdo el título, Fernando Martínez Heredia, entre otros, que emprenden la traducción incluso de muchos trabajos de ese calado. Bolívar Echeverría regresará a México, o sea, vuelve de su exilio, en realidad sigue en su exilio, su itinerario, y se establece en la Ciudad de México, y establece un vínculo con otro exiliado del proceso anterior, que es Adolfo Sánchez Vázquez. Sánchez Vázquez estaba animando también la discusión, de una renovadora discusión sobre Marx, no específicamente sobre el Capital, sino sobre la etapa temprana de Marx. A través de ese vínculo, uno de las muestras iniciales de ese vínculo es la traducción que hizo Bolívar Echeverría de una obra temprana de Marx, Los Cuadernos de París, no confundirlos con los manuscritos económico-filosóficos, que el estudio introductorio lo hará Adolfo Sánchez Vázquez y se publicará en la editorial Era, que es también, como otras de las tantas editoriales mexicanas, animada por gente pues que viene de ese proceso del exilio republicano. Era debe su nombre a los 3 principales pues editores y diseñadores. Entre ellos nombro a Neus Espresate, de la letra E, y a Vicente Rojo, el gran diseñador, donde viene la letra R. El otro A, la letra A, ahorita se me fue el apellido, pero después se los puedo decir, se publica entonces en Era, pero había otras editoriales también muy activas en ese momento. Grijalvo, por ejemplo, que está impulsando toda la labor de traducción del grupo alrededor de Manuel Sacristán, y también en el caso de México, pues alrededor del grupo o de la labor, realmente una labor importantísima que desempeñó en ese momento Wenceslao Roses para la difusión de la obra de Marx. Es así que pues en ese momento de discusión sobre génesis y estructura del Capital, estamos hablando ya de la segunda mitad de los años 70, se traducirán en México pues obras importantes, ¿no? Entre ellas de gente como el checoslovaco Karel Kosík, también de Jindřich Selenyi, y de otros que animan la colección Teoría y Praxis de Editorial Grijalvo. Bolívar Echeverría ya para este momento se ha comprometido desde los años 70, de inicios de los años 70, es un trance que yo en algún artículo tratado de abordar, calificando la parte de esta obra como la obra del Bolívar temprano,
es decir, el que llega a México en el 68 y prolonga más o menos su obra hasta los años, inicios de los años 70, hasta el 71-72, donde todavía no podemos hablar de un autor que esté vinculado siquiera con una actividad académica o académica universitaria. Él entra a la primero a la Facultad de Economía y después se vinculará con la Facultad de Filosofía y Letras. En una condición primero más precaria y después más definitiva. Bueno, la universidad terminó por conferirle prácticamente sus más altos reconocimientos, la Universidad Nacional. En esa etapa temprana, él se vinculó más bien con ciertos grupos o circuitos del activismo sindical, en particular con el sindicato que pues, se mantuvo como uno de los sindicatos más representativos de esa etapa del México contemporáneo, el Sindicato Mexicano de Electricistas. Dicen que él escribía con seudónimos algunos trabajos de valoración de coyuntura y algunos otros trabajos con ciertos homenajes u obituarios. Esos sí son identificables porque los publicó con un seudónimo, se hacía llamar Javier Lieja, y publicaba en la revista Solidaridad del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es interesante la labor editorial de un sindicato, es decir, que encabece un cuerpo con una idea de publicación, porque ahí es, por ejemplo, se puede ubicar, y esto es bien interesante, en el año del 72, o sea, en esa misma etapa, se publica por parte de las ediciones del Sindicato Mexicano de Electricistas, quizás la más importante obra biográfica de Emiliano Zapata, Raíz y Razón de Zapata, de Luis Sotelo Inclán, antes de la obra de Womack y de que Womack jale todos los reflectores. El trabajo de Sotelo Inclán, un profesor guerrerense normalista, que también hizo una biografía de Ignacio Manuel Artlamirano, un personaje fundamental del México del siglo XIX, pues la emprende esa editorial, el propio Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces la vinculación ahí con ciertos grupos que predicaban una política de izquierda, una lógica de organizativa e intelectual, establece algunos vínculos amistosos que preservará posteriormente, por ejemplo, con gente como Carlos Pereira, un autor que trabajó la figura de Gramsci. A lo mejor involuntariamente establecieron una suerte de división del trabajo porque Pereira se interesó mucho por Gramsci. Bolívar Echeverría no tiene ningún trabajo ni suele citar, creo que no se interesó nunca por Gramsci. Él más bien, desde aquella etapa, sigue manteniendo un interés que le viene, yo creo que desde el momento de ese momento alemán, que es también la renovación de la lectura y la intervención en política desde la perspectiva luxemburguiana. Estamos hablando de los 50 años que ha sido asesinada Rosa Luxemburgo, el 69. Entonces, en ese momento en Alemania, cuando está volviendo a México, hay una actividad interesante de publicación de nuevas biografías sobre Rosa Luxemburgo, una valoración sobre su obra. De hecho, se están conociendo hasta muy recientemente muchos de sus trabajos, por ejemplo, en botánica, en biología, todo su interés de una Rosa Luxemburgo poco conocida como una ecofilósofa, que ahora se está reivindicando. Pues Bolívar Echeverría le toca conocer esa parte política. Por esa razón, entre los autores que publica como seudónimo Javier Lieja, estarán Lenin y estará Rosa Luxemburgo. Y después se emprenderá toda una relación con la obra de Rosa Luxemburgo, al modo de que preparará 2 volúmenes extensos por Editorial Era de las obras escogidas de Rosa Luxemburgo. Pero establece, a lo que quiero señalar, es la vinculación posterior a esta etapa con el proceso, digamos, ya internamente a la universidad. Anteriormente podríamos decir que él ha vivido de su trabajo editorial y de su labor de traducción. Él traducía para Siglo XXI a través de un vínculo con Arnoldo Orfila Reinal, y para Editorial Era traducía textos del alemán o del francés al español. Su vinculación temprana con la
universidad es a través de esas dos facultades, primero la Facultad de Economía y después la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí se relaciona en ese momento, los años 70, el 72 en adelante, con todo un movimiento político muy efervescente de los cuerpos académicos y estudiantiles, en particular en esa parte del campus universitario. Quienes han podido estar en el campus universitario, en aquel momento estaban como concentradas, porque ahí residía también la Facultad de Ciencias Políticas, pegada a la Facultad de Economía, y muy cercanamente la Facultad de Filosofía y Letras. Era una efervescencia muy cercana para estudiantes de humanidades y de ciencias sociales, y en particular en el caso pues del momento político que vive México, está pasando de la represión del 68, la represión del año del 71, el famoso halconazo, y lo que es una discusión por tratar de renovar las maneras de llevar la cátedra o el magisterio, en este caso la línea o la tradición de análisis económico que ahí se desarrolla. Una crítica muy fuerte a la neoclásica, al monetarismo, y movimientos políticos que están tratando de desarrollar una llegada, por decirlo de algún modo, más definitiva, menos circunstancial o contingente, de obra con relación a Marx. Incluso la revista que ahí se publicaba, la revista de investigación económica, desde los años 70 empezó a publicar más algunas tradiciones del pensamiento marxista. El marxismo inglés, como ejemplo Maurice Dobb, o el marxismo norteamericano, Baran, Sweezy, incluso Paul Matic, otros autores que son, digamos, de una tradición de un cierto radicalismo dentro del pensamiento marxista, se publican en los medios de la revista de investigación económica. Y ahí es donde se inscribe en esa discusión la renovadora lectura que está planteando Bolívar Echeverría respecto a Marx, respecto a la obra fundamental o cumbre de Marx, que es El Capital. ¿Por qué señalo esto? Porque suele hacerse una mención de algo como si la figura de Bolívar Echeverría fuese como, o en exclusiva, la figura inaugural de ese proceso, pero es más bien se inscribe dentro de un proceso político y organizativo del campus universitario, que es el que permite, en cierto modo, esa renovadora lectura, juntándose o vinculándose con esfuerzos que habían emprendido otros colegas. En específico menciono dos, porque tienen también relación. Uno es la figura de Ramón Ramírez Gómez, que era también parte de un exilio, del exilio español, que se había vinculado mucho con la Revolución Cubana del 59, al punto de que en investigación económica publica un número extraordinario de análisis del primer momento de la revolución, del 60-61, un análisis sobre las perspectivas de la industrialización, los sectores, en fin, un análisis crítico, pero él se había vinculado en ese sentido con un proyecto que estaban emprendiendo, y ahí tiene la figura del secretario de Industrias de la Revolución Cubana, el Che Guevara, que estaba impulsando la lectura del Capital. Y Ramón Ramírez Gómez, enterado de eso, lleva como un proyecto que debe desarrollarse en México esa perspectiva o ese proyecto. Otro de los autores que se vinculó mucho, que es quizás el que algunos autores señalan como el más importante economista que en México, que es Juan F. Noyola. También vivió ese proceso, también se vinculó. Él sí desarrolló una vinculación militante con ese proceso, al punto que el Hospital Nacional en Cuba lleva el nombre de Juan F. Noyola. En ese sentido, ese ambiente cultural es el espacio, en cierto modo, de recepción y pues que en cierto modo va a propiciar la aventura en la que se compromete Bolívar Echeverría desde ese momento, de una renovadora lectura del Capital, que en cierto sentido, pues sí, podríamos decir que hace una vinculación a veces conflictiva o contradictoria
con ciertas tradiciones que en el país existían respecto a la obra de Marx, una tradición más bien nacionalista o antiimperialista de los grupos anteriores. Y lo que él sugiere es una lectura muy atenta con el clásico, muy puntual, y sobre todo dándole la importancia necesaria a toda la figura argumental que él señala está presente en la parte de las dos primeras secciones del Capital de Marx, y en particular en el análisis de pues, su teoría del valor. Como dice un autor que quizás ustedes tengan más relación con él, conociéndolo, por los mismos años en que Bolívar Echeverría va a concentrar los ensayos que produjo desde esa época y que publicó en varios sitios, en la revista Cuadernos Políticos, la revista Ensayos del Posgrado de Economía, la revista de Investigación Económica, la revista Dialéctica, otros, y él los concentró en un libro que publicó por ERA, que se llama El discurso crítico de Marx. Este libro lo publica en el año de 1986, aunque reúne ensayos producidos desde el año 74 más o menos hasta el año de 84. Menciono esto porque en el mismo año, por ahí del 85-86, ustedes pueden revisar por Editorial Taurus un libro de Felipe Martínez Marzoa que se llama La filosofía de El Capital. No hubo ninguna relación entre ellos. De hecho, yo me entrevisté con Martínez Marzoa en Barcelona hará unos años, antes de que publicara la reedición de ese libro de Filosofía del Capital, pidiéndole que hiciera alguna vinculación con los circuitos en México. No se pudo concretar el viaje y él me decía que nunca había salido, nunca había atravesado el continente para establecer una relación con las filosofías latinoamericanas. Pero es muy curioso que en ese sentido los libros son altamente coincidentes. El texto de la filosofía del Capital plantea una tesis muy interesante que es la siguiente. Dice él, si existe una filosofía en Marx, esta está en su teoría del valor. Para algunas tradiciones del marxismo, esto pues no es una posición con la que se comprometan, digamos, si pensamos sobre todo en las perspectivas más vinculadas, por ejemplo, al pensamiento de Antonio Negri o a las formulaciones althuserianas, ¿no?, de la lectura previa, que en realidad eligen saltarse el farragoso pasaje de la dialéctica hegeliana del valor o la dialéctica presente en la teoría del valor. Bolívar Echeverría sería un autor que, por el contrario, sostendrá la necesidad de partir de esa figura argumental, es decir, de toda una concepción en la cual el problema de la forma mercantil y después, posteriormente, el problema del paso hacia los contenidos capitalistas de esa forma del intercambio mercantil es un pasaje necesario y es el elemento fundamental donde puede depositarse el ángulo de la crítica. Lo que él va a llamar en esos trabajos de los años 70 el teorema crítico primordial. Ahí llego por fin, finalmente, después de esta larga introducción, llego al motivo fundamental del título de la exposición de hoy. Él va a denominar el teorema crítico primordial a la oposición que está presente en esta especie de condición dicotómica o casi, digamos, pues conflictiva, ¿no?, en el ente mercantil mismo, en su condición de ser una dualidad expresiva de una condición material satisfactora de necesidades en términos de su sentido como valor de uso y de su condición, digamos, abstracta en términos de ser el elemento, digamos, constitutivo del valor. La oposición fundamental con la que va él a trabajar entonces es la del valor de uso y el valor. Verá ahí, en ese sentido, en el carácter constitutivo del ente mercantil mismo,
un cierto pasaje, aunque no lo va a hacer suficientemente explícito, pero hay ahí una perspectiva analítica que es más explícita. Por ejemplo, en Martínez Marzoa, él sí lo reconoce claramente, que está desarrollando una especie de lectura heideggeriana, pasando del ente al ser, a la esencia y en adelante. Bolívar Echeverría más bien se cuidó mucho de señalar tiene pocos trabajos sobre Heidegger, pero está presente ese movimiento argumentativo. Él dirá, el análisis de la mercancía no es ni siquiera el de un punto o una línea argumental, sino es el de toda una figura, porque toda esa figura es la que permitiría distinguir en ese sentido dos grandes procesos de la reproducción social humana. Lo que en ese libro que le señalé, El discurso crítico de Marx, señalará como dos grandes periodos de la reproducción social humana. Dice él, identifica la era mercantil y la época capitalista. Es en la mercancía entonces donde se ubica el punto de partida, no es casual, ese es el problema del comienzo del Capital. Esa es la pregunta fundamental de por qué Marx comienza de una manera y termina de otra en esa obra. Entonces, eso tiene que ver con un cierto modo en el que se está intentando leer la obra de Marx. En el caso de lo que está ocurriendo en la Facultad de Economía es muy interesante, porque de la UNAM en ese momento, porque hay ciertos grupos o autores que están tratando de dar una cierta línea de lectura específica, es decir, de dar su ángulo particular de la personalidad o el carácter de su cierta lectura. Aquí establezco una relación que fue una relación que existió porque compartieron ese espacio de labor académica universitaria con la obra de otro boliviano, también una figura que ahora se está reconociendo más, que es la figura de René Zavaleta Mercado. Ahora en Traficantes de Sueño le acaban de publicar una selección de su obra, pero René Zavaleta eligió trabajar con mayor especificidad lo que él llamaba los procesos sociales y culturales de las formas abigarradas. El concepto fundamental para Zavaleta, para captar, digámoslo así, la complejidad de las construcciones sociales y culturales en los países latinoamericanos, es a través de ese concepto, el concepto de abigarradez. En ese sentido, la condición abigarrada de nuestras sociedades, con una gran heterogeneidad, es sometida o, en cierto modo, subsumida a una perspectiva de una homogeneización, como es la de la forma del valor valorizándose a la forma capitalista. Esa oposición, en cierto modo, yo la leo presente ya en la labor de traducción que se hizo del Capital por el grupo de Pasado y Presente, en específico por Pedro Escarón y Jorge Tula, quienes en su traducción de la obra del Capital, la de siglo XXI, en los capítulos iniciales, leo solamente unas cuantas líneas para identificar el momento específico y ubicable en el tránsito, digámoslo así, de lo que Marx llamará una formación social que gira alrededor de los productos del trabajo, pero como en un determinado momento los productos del trabajo toman la forma de mercancía. Dice Marx lo siguiente: no hay quien no sepa, aunque su conocimiento se reduzca a eso, que las mercancías poseen una forma común de valor que contrasta de manera superlativa con las abigarradas formas naturales propias de sus valores de uso. Esa forma que contrasta con las abigarradas formas naturales en cuanto a valores de uso, dice Marx, es el dinero, ¿no? El pasaje, digamos, siguiente de la teorización del valor. Análogamente a lo que está pensando René Zavaleta y a lo que tributará su obra, Zavaleta también fue un autor que murió tempranamente. Él muere casi a la edad a la que falleció Gramsci. Él murió a los 47 años, en el año de 85. Análogamente a ese interés sobre la cuestión de la forma abigarrada,
Bolívar Echeverría desarrollara su interés sobre la tematización del problema del valor de uso. Decía yo al inicio que la obra de Bolívar Echeverría se está conociendo más ahora, más en espacios de fuera, tanto en Alemania, que se han ahora traducido algunos de sus trabajos, como en España. Están por aparecer dos libros compilatorios sobre la obra de Bolívar Echeverría. Uno que a través de un grupo vinculado al trabajo filosófico de José Luis Villacañas, un colega que desarrolló una estancia acá en la UNAM, Borja García Ferrer. Él está animando dos libros que aparecerán, supongo, a inicio del año siguiente, sobre el trabajo de Bolívar Echeverría. Por eso decía que es un autor que se está conociendo un poco más, y después de su fallecimiento aparecieron varios libros. Yo pretendía mostrarles en pantalla, pero mejor porque va a ser más demorado, se los muestro. Algunos aparecidos en Ecuador, en la Universidad Andina, un libro compilado por Mabel Moraña, que es una importante autora uruguaya de los estudios latinoamericanos, y otro que también se publicó por el Ecuador, que es de Tendencia a Impacto para América Latina, de la obra de Bolívar Echeverría, y otros que salieron más en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras, Bolívar Echeverría, Crítica e Interpretación, y otros, Dominación y Resistencia, en fin, ha venido desarrollándose más esa recepción. Entonces, el trabajo filosófico de Bolívar Echeverría se monta, dicen, desde estas nuevas interpretaciones, verían en él a un gran autor que trabaja ese aspecto que quizás no se desarrolló tanto desde el pensamiento de Marx, o de ciertas interpretaciones del pensamiento de Marx, incluso de la nueva lectura del Capital, porque se ha concentrado más bien en el análisis, esta última, de la forma-valor, en el aspecto del valor de uso y de la forma social natural. De hecho, Bolívar Echeverría va a interpretar su intervención sobre la obra de Marx en ese talante. Él llega a decirlo de esa manera. Él trata, en cierto modo, de completar ciertos pasajes que él interpreta como de un cierto déficit de teorización en el propio Marx. Él por eso va a decir que la actualización del pensamiento de Marx tiene que abundar justamente en la construcción de esos marsemas nuevos, de esas formas de tratar de completar la labor que, en cierto modo, quedó pendiente o que no encontró su suficiente desarrollo. Él lo dice en un apotegma que yo relaciono con el apotegma de Bloch al inicio del Principio de Esperanza. Bloch decía, pensar es traspasar. Bolívar Echeverría, podríamos decir con él, criticar es completar. Y en ese sentido lo que ofrece es una teorización sobre el problema del valor de uso y del problema de la producción general y de la forma social natural. De ahí que el teorema crítico primordial, él lo va a leer como la oposición, entonces, de la forma del valor que se valoriza, que está sometiendo o tratando de, digámoslo así, dominar completamente toda otra perspectiva de relación social en donde predomine una lógica relacionada más bien con la lógica constitutiva o material del valor de uso y de las formas social naturales. Esto en Marx, recordemos que es la oposición de lo que él identificaría como procesos sociales que tienen una forma, podríamos decirlo así, transhistórica, y los procesos dominados por la forma histórico-específica capitalista. Esta partecita se las leo cuando señalo la importancia de este teorema crítico primordial. En la página 16 del discurso crítico de Marx, la obra que les señalé, en una parte de los capítulos iniciales, entonces, de su primer libro, y en un sitio casi circunstancial o contingente, inscripto en unas líneas a propósito de las posibilidades de romper el dominio ideológico, Bolívar Echeverría propone un par de expresiones. En un par de expresiones una disyunción abismal que separaría entre la era mercantil y la época capitalista. Desmenuzamiento que no es tan elemental como el distinguir entre el trigo y la paja,
sino que se mostrará adyacente o que cumplirá su servicio al discernimiento en que pulsa la formulación del teorema crítico fundamental. Pues si en dicho núcleo se revela que todos los conflictos de la sociedad contemporánea giran en torno a una fundamental contradicción entre valor de uso y valor, entre dos formas de existencia del proceso de reproducción social, en el otro entresijo que se ha propuesto despejar, reproducción mercantil versus reproducción capitalista, se juega la ubicación de divergencias de grado entre lo que pudiera ser, por su forma, meramente mercantil, y lo que es, por su contenido, esencialmente capitalista. Lo que no únicamente inquiere para la comprensión del hecho social capitalista en escala o dimensión y en dinámica y sucesión, sino que cumplirá un papel de análoga importancia cuando de lo que se haga distingo sea de la modernidad con respecto al capitalismo. Y cuando, para cada uno de los casos en los que se propone, es un reacomodo de conjunto o una recomposición de su sentido. En el caso de mi interpretación o de mi lectura del trabajo de Bolívar Echeverría, encuentro ahí un procedimiento análogo en este distingo que él hace para la construcción o la identificación de ese teorema crítico primordial, en el que él dice giran todos los problemas de la sociedad moderna. Si en su primera obra esto aparecía como la distinción entre el proceso del intercambio mercantil respecto al proceso de la producción capitalista, dominada, digamos, por la lógica de la extracción del plusvalor, en su obra posterior, vehiculada, digamos, a través de ciertos trabajos de fines de los años 80 e inicio de los años 90, la caída del socialismo real, su interés va a ser un análisis más en específico sobre el problema de la modernidad y el capitalismo. Bolívar Echeverría distinguirá. Para él, a diferencia de otras posiciones más ligadas a la tradición del llamado giro descolonizador del conocimiento, en donde se ubicaría de manera más constitutiva una vinculación entre modernidad y capitalismo, para Bolívar Echeverría es necesario distinguir entre uno y otro. Ve en el capitalismo, más bien, un vehículo o dispositivo a través del cual la modernidad trató de impulsarse o expandirse, pero que en un cierto momento ese dispositivo o ese instrumento terminó por dominar y por negar las capacidades o las cualidades de una modernidad potencialmente emancipatoria. Y la plegó a esa forma, digámoslo así, pervertida de su propio funcionamiento, que hizo que entonces la modernidad fuese lo que es, como una modernidad realmente existente, sometida al capitalismo, desde los procesos más específicos de la industrialización, y sometió en ese sentido a otra posibilidad de que heideggerianamente la modernidad mostrase su verdad o mostrase su otra posibilidad, digámoslo así, su condición oculta o potencial. En ese sentido, ese es el segundo ejemplo del teorema crítico primordial para mí. El segundo uso. Hay un primer uso que sería el de tratar de reivindicar desde la lógica del valor de uso y las formas sociales naturales toda la posibilidad de construcción de una teorización incluso sobre la política, sobre la noción de reivindicación, sobre la noción de revolución. Alimenta esta perspectiva en la segunda etapa de su obra con un contenido de una intervención muy interesante semiótica. Ahí hay una especificidad de la obra de Bolívar Echeverría, una lectura muy interesante de ciertas tradiciones vinculadas a las ciencias del lenguaje y a una semiótica crítica, porque él pensará que en el capitalismo, ¿qué es lo que se está reproduciendo? Una lógica social dominada por el código de la rentabilidad, la reproducción del valor y la obtención del plusvalor. La humanidad tendría que ser capaz de construir un drama social en el cual no existe ninguna garantía, pero al menos hay una intención de arrebatarle a ese sujeto automático que se ha apoderado de la conducción
y donde él es el ente, digamos, el ente en el que encarna esa especie de voluntad cósmica que vehicula toda la reproducción social, por la construcción de un drama social en donde se recupere la capacidad político-crítica de vehicular los procesos de reproducción social. En ese sentido, lo que él entiende es que hay una especie el teorema crítico comparece en ese aspecto como el de dos códigos sociales sobrepuestos, en donde está dominando un código, que es el código, digámoslo así, de la autonomización de esa voluntad cósmica, por encima de un código social que tendría que ser construido en términos de la recuperación de la politicidad del sujeto. Aquí es bien interesante, el otro día estaba leyendo, les comento, un libro reciente sobre ecofilosofía de Editorial Atalanta, de un autor polaco, y híjole, no subrayé la parte, pero hagan de cuenta que se hubiera puesto de acuerdo con Bolívar Echeverría en las partes iniciales, porque lo que él dice es algo así como, pues que la humanidad se mueve bajo un cierto código que para el significado de nuestra condición planetaria o cosmológica es un código destructivo. Muy en ese sentido estaba pensando Bolívar Echeverría el asunto del código que está, digámoslo así, sobrellevando digámoslo así, que conduce, es el que comanda, es el dominus moderno, contemporáneo, es esa, digámoslo así, el haber doblegado la voluntad de las personas en cuanto sujetos y haberlos convertido en entes de una especie de reacción automática o mecánica, en rigor obedeciendo el código oculto de la dominación capitalista. Eso es muy pertinente en ese sentido por el segundo elemento con el que alimentaría su lectura respecto a la crítica de la economía política, que es el elemento de una cierta semiosis o una cierta lectura semiótica. Aquí es muy interesante vincularlo con dos autores más o menos que simultáneamente a ese proceso están también desarrollando en cierto modo esa vinculación. Arturo Andrés Roig, el gran filósofo mendocino de Argentina, él también desarrolla por esos mismos años un interés por la semiótica, pero en cierto modo la desarrolla para una metodología de la historia de las ideas. El otro autor, también por esos años, que prende este interés, es Walter Mignolo. Recuerden ustedes que él es semiólogo y va a derivar ese interés respecto a los estudios coloniales y postcoloniales y a la crisis de los estudios coloniales de ese momento hacia un interés de lectura desde lo que él llamará una semiosis colonial y decolonial. En ese sentido, está presente como un cierto momento de una reivindicación. Para el caso de Bolívar Echeverría es la reivindicación de ángulos de lectura, de tradiciones de la lingüística, digamos, del paso del estructuralismo al postestructuralismo, en específico podríamos decir una cierta lectura de la obra de Voloshinov, Marxismo y Ciencias del Lenguaje, las funciones del lenguaje de Jacobson, los trabajos de Bakhtin también sobre el sentido dialógico, los trabajos iniciales, muy iniciales de Todorov sobre lingüística y significación, porque lo que él va a plantear es la idea de que en ese sentido, en términos de la reproducción del orden social, la noción de producción es una noción de significación. Para él dice, producir es significar, y en ese sentido los esquemas que usará para la explicación de la obra de Marx, desde el elemento mercantil, es que en cierto modo la condición del objeto del trabajo o el producto del trabajo en su forma mercantil, pues resuelve en cierto modo una cuestión que tiene que ver con la vida moderna, que es la comunicación social a través de estos productos materiales que son la mercancía. Y en ese sentido, el interés pues, que él va a desarrollar es
cómo en cierto momento de la vida social moderna esto quedó completamente plegado a la lógica capitalista y lo que predomina pues es la lógica de la consumación de este proceso como extracción del plusvalor. Habrá que encontrar formas sociales en las que esto pueda en cierto modo controlar al menos o doblegar la lógica de la extracción de plusvalor y volver a relaciones que permitan quizás circuitos más transparentes. Él también fue un lector interesado en la obra de Brodel, justamente en esa interpretación de la obra de Brodel que no entiende como lo mismo la cuestión del intercambio con la cuestión del mercado. Para Brodel, recordemos, el mercado es el espacio de los grandes titanes de la producción, de las grandes corporaciones. El intercambio es una zona en donde pueden encontrarse, digámoslo así, intercambios de carácter más recíproco. Es un espacio más transparente, que en un determinado momento obviamente es doblegado por la lógica completa del mercado. Es interesante que en ese sentido no hay tanto un interés de Bolívar Echeverría en la obra, por ejemplo, de Polanyi, que sería en ese sentido muy interesante o muy pertinente haber vinculado justamente la crítica polanciana a propósito de la sociedad de mercado, por ejemplo. Pero ese aspecto no lo trató, no lo trabajó. Entonces, el segundo elemento, el segundo ejemplo de la utilización de este teorema crítico, lo encuentro yo en su teorización sobre el problema de lo que él va a llamar, y con esto ya casi voy cerrando, los 4 etos en los que se desplegará el capitalismo. Ahí el concepto que es más pertinente de Bolívar Echeverría o el que desarrolla de manera más interesante o que es el núcleo de esa teorización es lo que él denominará la condición de un etos histórico. Para Bolívar Echeverría un etos histórico es una cierta forma de comportamiento a través del que por un lado se vehicula o se desarrolla o se despliega la lógica capitalista, pero también a través del que puede emprenderse una cierta huida de ella o un comportamiento que en cierto modo pretenda, digamos, escapar de la dominación plena del capitalismo. El etos histórico, lo que él va a tratar de desarrollar ahí es una lectura muy interesante sobre Weber, que la desarrolló en una buena parte de su obra, impartió seminarios sobre Weber, lo que él va a tratar de señalar es que, bueno, lo que Weber trabajó como una especie de cultura más homogénea, que sería la relación del despliegue del capitalismo con eso que Weber llamará el espíritu del capitalismo, no es sino una forma en la que éste se desarrolla. Pero él identificará entonces una mayor pluralidad de esas formas. Es decir, no hay una sola ética la que construya el despliegue del capitalismo, más bien él la llamará como una ética, un proceder o un hábitus, una forma de comportamiento, que él en cierto modo la llamará en algún momento más fanática. Weber pensaría que todos somos empresarios capitalistas, una forma realista él llama también, pero hay una pluralidad de formas en las que ésta se desarrolla. Él identificará al menos, sobre la base de este teorema crítico, 4 formas, los 4 ET del desarrollo o el despliegue del capitalismo. El realista, el del norte europeo, el romántico, más centroeuropeo, el clásico, digamos, también en parte, digamos, de la Europa continental, y el mediterráneo o barroco. ¿Cómo definirá la cualidad plural de estos etos? En cierto modo, lo que él dice es a través de una lectura que está presente en el capítulo central de este libro que se llama Las ilusiones de la modernidad, que son las 15 tesis sobre modernidad y capitalismo, donde en la tesis 3 está presente toda su teoría de los etos históricos, y en específico en este otro libro, que es el del año 98, La modernidad de lo barroco. De ahí se desprenderá todo su interés en la construcción de una lectura, digámoslo así, sobre América Latina, la historia de América Latina, una historia larga de América Latina, al amparo de una teorización sobre el barroco latinoamericano.
Pero el paso previo es la comprensión de por qué son esos 4 etos históricos, digámoslo así. ¿Y por qué? Esa sería una buena pregunta también. ¿Por qué razón todos los ve como eventos o hechos, acontecimientos fundantes o fundados en la tradición, digámoslo así, del despliegue como núcleo productor de la modernidad, Europa, pero con una cierta diversidad, en donde plantearía que la modernidad es un hecho no homogéneo o unificado, sino un hecho de condición múltiple, una múltiple modernidad. Él lo que señala es en estos trabajos en específico, a través de una lectura en cierto modo ligada a la tradición de la sociología del arte de Arnold Hauser, entre otros, y de la teoría estética de Adorno, la intención de ver cómo reaparece pues esta lectura del el teorema crítico, en donde la lógica del valor valorizándose sometería o no sometería a ese aspecto material de la reproducción social que tienen que darse las sociedades, pues sobre la base de la producción ligada a la condición, a la lógica del valor de uso. Lo que Bolívar Echeverría está desarrollando ahí es una cierta visión de lo que adornianamente veríamos como el proceso de la identificación y no identificación de ambos códigos. En cierto modo, lo que él dice es el etos más propiamente capitalista con el que se desplegó en el norte europeo, lo que Weber leyó como el etos o la ética protestante, es justamente este proceso a través del cual se somete completamente la lógica del valor de uso por el valor valorizándose. Ese es el etos más realista, es el compromiso, digámoslo así, del sujeto en un etos histórico en el que el sujeto parece absolutamente comprometido a esa producción, porque en ello ve justamente la condición de un orden de socialidad que le pertenece y que él produce. Pero hay otras formas en las cuales se tiene que lidiar con esa contradicción, dice Bolívar Echeverría. Y lidiar con esa contradicción quiere decir, en cierto modo, para algunos, por eso lee así el romántico, o la etapa romántica, eso le he criticado, entre otros, Michel Lobby dice, Bolívar Echeverría tiene una lectura de lo romántico más conservadora de lo que debiera hacerse. Lobby tiene una lectura más de resistencia o de izquierdas de lo romántico, porque Bolívar Echeverría ve que en la visión romántica se estaría creyendo que se construye desde el valor de uso cuando en realidad se está siendo sometido por el valor. Y el ejemplo que él utiliza es el de la nación o del Estado, es decir, esos conglomerados modernos dominados por el Estado sobre la base de valores que se consideran valores muy legítimos de las construcciones nacionales, pueden en cierto modo ser ejercicios en los cuales realmente se esté desarrollando más bien un simulacro de emancipación, pero que queda plegado a la lógica, de algún modo, de estos artefactos modernos, ¿no? Una nación captada por el Estado y un Estado realmente como el conglomerado de los empresarios. Los otros dos modelos es el modelo más bien clásico que él relaciona con la socialdemocracia en cierto modo, o la visión del clásico y el neoclásico, es decir, el cumplir bien, un capitalismo en cierto modo que a lo que más puede llegar es a un capitalismo altruista, que haga las cosas bien, pero que pues, en cierto modo de esa manera trate de comprometerse con el orden, digámoslo así, social o de las sociedades. Y el que más trabaja, el etos clásico es el que menos desarrolló su teorización. El que más trabajó fue tanto el realista como el etos barroco. El barroco, ¿cómo lo va a interpretar? Lo va a interpretar en cierto modo como esa sobreestetización de la sociedad, como esa especie de teatralización de la sociedad. Ahí vincula un aspecto muy interesante que tiene que ver con algo que puede ser leído críticamente desde acá, desde la tradición latinoamericana también, que es el lugar que él le confiere al siglo XVII, en el caso de América Latina,
porque es el siglo también de la Contrarreforma, de la llegada de la Contrarreforma, es el siglo también pues de lo que él mirará como el primer impulso de una cierta modernidad localizada acá en la Compañía de Jesús, en esa especie de vehiculización de una perspectiva, digamos, que él dice, pues se desarrolla una coincidencia o una respuesta social en donde a la sobre-religiosidad del momento de la Contrarreforma se responderá con una especie de teatralización del hecho social capitalista. En América Latina es muy común esa especie de expresión que viene desde la colonia en términos de se acata pero no se cumple, ¿no? Es esta visión en donde se lidia con el capitalismo, dice Bolívar Echeverría más bien, en términos de estar en él y a pesar de él. O sea, cómo vivir lo invivible en la medida en la que podamos desarrollar ciertas relaciones sociales, pues construidas a través de la vivencia en, pero a pesar del capitalismo. Y en ese sentido, él lee la historia latinoamericana como pues ese pasaje, en cierto modo, inesquivable con relación a los procesos mundiales del capitalismo, pero que sin embargo permiten, en cierto modo, la no llegada definitiva de la lógica capitalista a la región. Es decir, en nuestro capitalismo, en ese sentido, está obligado casi que por natura a ser un capitalismo, en cierto modo, irracional en el sentido del racionalismo económico específico, y todavía plegado a formas muy tradicionales en donde, como diría Weber, pues por eso están subdesarrolladas esas sociedades, ¿no? Porque dilapidan la riqueza, porque en cierto modo prefieren la fiesta que un comportamiento escaso o un comportamiento más acucioso, en fin. Esa es la lectura, digámoslo así, en donde reaparece pues este teorema crítico para formular las posibilidades de que en el marco de la realidad histórica de cómo se emprendió el hecho social capitalista en nuestras regiones, sea ese el punto de partida para la posibilidad de construir procesos alternativos. En rigor, lo que Bolívar Echeverría diría, la capacidad o cualidad o posibilidad de construir una modernidad alternativa, es decir, que la modernidad muestre su verdad, pues está prácticamente perdida en las otras posibilidades. La realista más bien emigró hacia el norte de América y produjo la modernidad americana, que ya no es solo realista, sino que es cínica. Y la modernidad romántica, pues el último evento de su crisis es la caída misma del propio socialismo real. La modernidad clásica, digamos, dio lo que tuvo que dar en la oposición con la modernidad realista, perdió, y queda, digamos, en el amparo a la posibilidad de desplegar otras lógicas desde el barroco latinoamericano, la posibilidad de construir una nueva forma social que permitiera procesos alternativos al propio capitalismo. Aquí es muy interesante y también un elemento que puede ser un elemento de crítica a la proposición de Bolívar Echeverría, y es que la visión de lo barroco que él tiene es una visión muy continental. Hay una no consideración o una poca consideración, una pobre consideración respecto al problema de lo que tiene que decir el Caribe respecto a esto, como un proceso en el cual, digamos, se está también desplegando una lógica social que, aún plegada no solo al capitalismo, sino a los 5 colonialismos respecto a la construcción social de las Antillas, sin embargo, tiene una sobrevivencia, una lógica social, digamos, la vida misma, digamos, de una floreciente cultura, obviamente heterogénea por su historia, y de múltiples elementos, ¿no? Digamos, desde los pueblos, testimonio, diría Darcy Ribeiro, la América trasladada, transterrada de África,
y la Neoamérica que llegó de Europa. Y yo creo que ahí hay un diálogo que yo también he estado pensando que puede desarrollarse, muy interesante en la concepción que tienen, por ejemplo, gente como Edward Glissant sobre el barroco, en una visión de un barroco más mundial, la visión que tiene Bolívar Echeverría y la posibilidad que en ese sentido entendamos la noción de Caribe como una noción más amplia, como un espacio en ese sentido que integraría una lógica social que, habiendo sido expuesta históricamente a la lógica del capitalismo y del colonialismo, sin embargo, se entrega, digámoslo así, o se ofrece a la cualidad expresiva de una vida con otras potencialidades y desde las que puede arrancar la posibilidad de construir procesos alternativos. Lo ha hecho históricamente en la política y lo hace también en la vivencia, en la estética, en la religiosidad, en las espiritualidades. Creo yo que ese aspecto, a lo mejor Bolívar Echeverría lo iría o lo pensaría tratar, no le alcanzó la vida, pero creo que el tributo que uno puede hacerle es vincular justamente esas posibilidades también de esa teorización. Y con eso concluyo y agradezco enormemente la oportunidad de platicar con ustedes.